Hubo una noche en que Europa respiró hondo y la respiración no volvió de inmediato. Durante una hora, la lluvia quedó colgada en el aire, los trenes sostuvieron su metal sin avanzar y las risas de los niños se deshicieron a la mitad. Nadie lo supo del todo, salvo unos pocos que escuchaban relojes como quien escucha plegarias. No fue una tormenta, ni un fallo en las redes eléctricas, ni una bromista conjura de verano. Fue un oficio antiguo, una misa mecánica levantada en sótanos de piedra y torres con escaleras de caracol, leído con números en voz baja. El nombre del oficio era Concordia Orarum, y su lengua preferida era el silencio. Quien quiera comprender cómo ocurrió tendrá que aceptar que los engranajes también guardan secretos y que las campanas pueden callar por obediencia. La historia tiene personas, pero no les pertenece, les atravesó como la sombra de una nube sobre un mapa. Lo que se detuvo no fueron las horas, sino la costumbre de que sigan. En los días previos, una serie de relojes públicos se detuvo a las 3 y 7 con una desviación mínima, como si compartieran un acuerdo. Campanarios de Praga, Estrasburgo, Gante, Graz, Toledo, París y Greenwich dejaron su minuto colgado en la misma hendidura. Los técnicos hablaron de sincronías fallidas y cables húmedos. Un maestro relojero retirado en Neuchâtel miró aquella coincidencia y no vio cables, vio coral. En su sótano tenía fotografías de relojes europeos clavadas a la pared con alfileres, y bajo cada imagen fechas, segundos y notas diminutas. Hacía tiempo que seguía una resta del mundo, noches que perdían un aliento. Su nombre era Amsler y había aprendido a medir no los minutos, sino la terquedad de los minutos. Cuando la séptima torre titubeó en 3 y 7, escribió cartas, llamó a campaneros, revisó péndulos por puro hábito de padre. Al final entendió que no se trataba de reparar, sino de escuchar la preparación de algo más grande. La Concordia Orarum era un rito de relojeros y monjes desobedientes, un artefacto de finales del XVII pensado para cerrar la hora en que entró la peste. 7 coros de campanas en 7 ciudades, 7 silencios encabalgados, un giro simultáneo de esferas hacia una marca sin nombre. Nada de sangre, minutos ofrecidos. El intento antiguo falló por un segundo. Un coro llegó tarde, el modo piedra, esa manera del tiempo que no fluye ni apunta, sino pesa, no entró del todo, y dejó una sombra. Desde entonces, Europa perdía de vez en cuando un minuto sin saberlo. Los que escuchan sabían que aquello no era azar, sino ensayo. Cuando los 7 campanarios de la nueva temporada callaron en secreto, Amsler supo que alguien volvía a intentarlo con paciencia y método. No buscaban espectáculo, buscaban descanso. Una hora de piedra, limpia, sin filo. Una hora en la que nadie tuviera que levantarse a pelear con lo mismo de ayer. Hubo señales pequeñas que preludiaron la noche mayor. En una catedral, una organista notó que el órgano perdía un segundo los domingos, aunque sus dedos no. En Gante, un campanero sintió tirones corteses en una cuerda cuando no había viento. En Praga, los autómatas del horloj parpadearon juntos fuera de su libreto. En París, la línea del meridiano pareció empujar pasos ajenos como si los colocara. Un hombre pidió la hora y dio las gracias como quien come. En los hoteles, algunos despertadores marcaron 3 y 8 sin haber pasado por 3 y 7. La suma no era prueba jurídica, pero componía un rostro, alguien contaba con exactitud. La frontera elegida fue una zona de bosques al norte, donde el mapa cambia de idioma antes que de color. Allí, en los Sudetes, se levanta un monasterio abandonado con torre cuadrada sin campana. Su refectorio conserva, bajo Kalmala, un fresco con 7 relojes y un fraile en el centro con los ojos cerrados. Bajo aquel fresco, en criptas de ladrillo húmedo, una sala circular esperaba desde hace siglos a quien supiera su dirección. En el centro, un péndulo colgaba inmóvil como un animal asustado. A su alrededor, una mesa de hierro con 7 esferas del tamaño de platos, cada una marcada con una ciudad del coro. La congregación que acudió aquella noche no vestía capuchas ni llevaba símbolos visibles. Eran hombres y mujeres de tren y oficina, rostros que pasan por uno en la calle. No traían odio en las manos, sino agotamiento. Su portavoz, una mujer de piel pálida y ojos indecisos, habló con un tono casi doméstico. Pedimos descanso, dijo, y la palabra no sonó como excusa, sino como diagnóstico. No sangre, no ruinas, pedimos una hora sin corriente. Una hora de piedra.
Las campanas callarán, los relojes se inclinarán y el mundo se concederá un hueco. Nadie aplaudió, allí el entusiasmo estaba mal visto. Amsler no era policía ni sacerdote, solo alguien que había sido llamado a escuchar. Se situó junto a la mesa y miró las esferas como quien saluda a viejos enemigos. Preguntó por el costo. Su pregunta no pedía dinero, pedía nombre. La mujer señaló un apunte minúsculo conservado en un cuaderno oscuro. Si falla un coro, una alma paga la diferencia, decía la letra de otro siglo. Si las 7 voces llegan, el precio se reparte fino. Aquella noche no pretendían fallar. Habían ensayado silencios, ajustado cuerdas, contado pasos para no llegar tarde a una palabra. Tenían contra, tenían recuerdos, tenían hambre. Las lámparas se apagaron a una señal mínima, y la oscuridad no cayó, entró. Primero se oyó el murmullo apretado de Europa, duchas, perros, trenes, tos, luego, como si alguien hubiera enroscado el mundo, quedó una sola música de números en latín. 1, 3, 5, 7, 11, voces que no buscaban lucirse. Las 7 esferas comenzaron a girar con ritmo de respiración lenta. Graz saludó a París con un guiño de metal, Estrasburgo se inclinó hacia Gante con cortesía de cirujano. El hierro sudó frío y el péndulo de arriba, que llevaba décadas inmóvil, pareció cobrar conciencia de su peso en el vacío. El primer silencio entró como marea chica y dejó sus huellas en el techo. Fue entonces cuando apareció la forma no natural, un brillo denso, una esquina de piedra suspendida donde el aire debía ser aire. El modo piedra asomó como quien tantea la usura de una puerta vieja. Nadie quiso llamar aquello milagro. El número 13 cayó 2 veces con la insistencia de un martillo vestido de terciopelo. Algunos tendrían que haber corrido, pero nadie corrió, el rito castiga la precipitación. Amsler, sin embargo, dejó caer un pequeño despertador rojo sobre la ranura de una de las esferas, un animalito de plástico contra un toro. El chasquido fue ridículo, pero bastó para interrumpir una articulación. La mesa vaciló, las voces ajustaron su compás, el péndulo tosió. Una mano empujó a Amsler con fuerza que no parecía humana ni extraordinaria, fuerza de quien está decidido. No interfiera, dijo la portavoz con escarcha en el aliento. La contra estaba preparada en una sala contigua, un dispositivo gemelo que admitía ofrendas de tiempo encapsulado. Peines con cabellos, cartas no enviadas, fotografías con esquinas gastadas, juguetes remisos. El equilibrio se podía comprar con recuerdos, el mundo, a veces, se ablanda con nombres. Alguien dejó un reloj heredado sobre el platillo de hierro, alguien colocó un mechón guardado por piedad, alguien más un pañuelo cosido con iniciales. Cada objeto añadía un gramo al lado que quería el descanso. La hora de piedra, que no lleva agujas ni segundero, aproximó su peso a la sala como una visita imprudente. En la sala principal, los insectos del subsuelo quedaron suspendidos con la elegancia absurda de los cristales. Una gota detuvo su viaje a medio camino entre bóveda y suelo. La respiración de la congregación se emparejó y se volvió piedra también. Fuera, una anciana quedó a un paso de caer y no cayó todavía. No todo se detuvo por igual. Algunos cuerpos conservaron el privilegio o la condena de moverse en la hora inmóvil. Caminaban como si aprendieran atmósfera otra. Las voces, sin embargo, no pasaban al aire, se quedaban dentro como pensamientos con trajes de viernes. El mundo no era silencio, era lleno de otra cosa. La portavoz condujo a unos pocos a la sala de la contra y les enseñó la mesa adicional. Por si dolía, dijo, y nadie preguntó a quién. En el platillo de sacrificios, un reproductor con la risa de una muerta descansó un segundo y desangró su sonido hasta volverse pura forma. El equilibrio cedió 1 milímetro. El péndulo de arriba, profesor paciente, ensayó un gesto y se lo concedió. Los insectos recuperaron una vibración mínima, la gota siguió su caída un poco. El mundo, que había sido piedra dura, se amansó a piedra blanda. Dentro de la hora inmóvil, pequeños movimientos obedecían a leyes nuevas. El descanso prometido se reveló como una pedagogía cruel y mansa. Quien caminaba en aquella hora lo hacía sin prisa porque no había prisa. Quien lloró, lo hizo sin ruido. Quien pensó, pensó sin aire. La congregación no se echó a reír ni a orar, aceptó el modo con la placidez fatigada de los que han resistido demasiado.
Había un riesgo en todo aquel cálculo. Si la hora se rompía bruscamente, el modo piedra podría quedarse pegado a quien aportó más tiempo. Quien dio objeto que dolía corría la cortesía de volverse museo. Amsler, que había vivido de cuentas exactas, midió piedad y peligro como tuercas desparejadas del mismo tarro. Las voces en latín desgastaron el 13 y se internaron en otros primos, como si quisieran ganarle tiempo al peso. Las esferas dejaron de girar. Por una fisura en el hierro se coló un hilo de aire antiguo. Arriba, el péndulo comprendió que podía volver a ser un animal de ida y vuelta si alguien le daba permiso. Fue entonces cuando la hora empezó a terminar de la única manera en que terminan estas cosas, con un gesto humilde. El péndulo bajó, subió, y el mundo aceptó el movimiento como quien acepta volver al trabajo. La gota culminó su destino en la piedra, el insecto se quitó una mota de ala, la anciana finalmente cayó y se levantó con mala gana. En las ciudades del coro, campanarios, relojes y semáforos respiraron al unísono un suspiro agregativo. Un tren frenó con ruido de esfuerzo moral. Un niño al que le habían robado una sílaba de risa la recuperó en registro alto. Nadie supo de la hora prestada, salvo los que contaron grietas como si fuesen horas. La congregación recogió sus cosas con cuidado de familia al final de una comida triste. La portavoz guardó un cuaderno de piel como quien guarda un cuchillo que no hay que dejar suelto. Amsler rescató el despertador roto y lo guardó como un medallón sin santo. No hubo victoria, hubo continuación. No habría otro intento en muchos años, dijo la mujer sin teatralidad. Faltaban manos y sobraban relojes. La Concordia Horarum exige paciencia de artesano y discreción de enterrador. Los que conocen el canto saben ahora dos palabras que valen más que la ciencia: no abrir, devolver. Europa siguió su agenda como si no hubiese sido piedra. Los periódicos hablaron de otra cosa, las redes discutieron afeites y agravios. Unos pocos, campaneros, bibliotecarios, enfermeras nocturnas, recibieron visitas tímidas donde se les enseñó a sospechar de cuerdas que tiran solas y acordes que pierden segundo. Amsler regresó a su casa estrecha en la ladera y puso 2 relojes de sobremesa frente a frente. Observó cómo se sincronizaban por oído, como él con aquellos desconocidos. De vez en cuando, en mitad de la noche, nota entre 3 y 7 y 3 y 8 una ausencia menuda, un peldaño menos en una escalera sin baranda. En la plaza de una ciudad cualquiera, una mujer se detiene un instante exacto y mira el cielo. No reza, no llama, solo comprueba si la respiración del mundo regresa puntualmente después de su contracción. Luego compra pan. Es una de los portadores de muescas, con la paciencia sobria de los útiles. La hora de piedra no dejó monumentos ni placas conmemorativas. Dejó hábitos discretos. Quien da la hora lo hace ahora con un titubeo reverente. Quien mira el péndulo escucha si respira antes de mirarlo. Quien repara relojes en provincias revisa además si el silencio pesa igual en todos los cuartos. Quedó también una pedagogía de sacrificios. Objetos con tiempos dentro saben ahora que pueden aflojar un mundo si se pronuncian mientras se vuelven ruido. Letras que ya no quieren decir, peines que recuerdan, fotografías que prefieren secarse a solas. El precio no fue sangre, el precio fue memoria gastada. Los que participaron no comparten nombres ni códigos, porque el rito no quiere clubes. A veces, en estaciones anónimas, alguien deja sobre un banco una caja de cerillas con una sola palabra escrita adentro: devuelve. No hay misticismo de manual, solo una etiqueta de trabajo para mentes pacientes. Aquel monasterio volvió a su quietud de manual escolar. Las palomas retomaron sus aritméticas. La torre sin campana siguió señalando una hora que nadie mira. En el refectorio, bajo la cal mal extendida, el fresco de los 7 relojes aguarda a futuros restauradores y a las próximas prisas que pidan pausa. No hay razón para creer que la hora no volverá a pedirse en otra década cansada. El mundo aprende malos hábitos con rapidez y pide descanso con torpeza. Si vuelve el intento, no será idéntico, porque nada se repite igual, ni siquiera los ritos antiguos. Cambiará la frontera, cambiarán los nombres, no cambiará la necesidad. Tal vez los nuevos coros se buscarán en ciudades sin postales, tal vez la contra se improvisará con juguetes perdidos. Tal vez el precio volverá a pagarse con recuerdos que saben defenderse solos. Tal vez el modo piedra, más curtido, asomará con menos cortesía y habrá que hablarle con mano firme. Conviene, por si acaso,
Educar oídos en la aritmética de lo sutil. Campaneros que sepan distinguir tirón de viento de tirón de rito, bibliotecarios que reconozcan cuadernos que piden sombra, enfermeras capaces de oír cuando un hospital pierde un segundo exactamente a la misma hora y con el mismo pudor. La hora de piedra enseñó que un continente puede ser museo por un instante sin derrumbarse. También enseñó que la piedad no siempre suena a trompeta, a veces suena a péndulo que vuelve a moverse, a gota que por fin cae, a anciano que termina de tropezar y decide levantarse. La misericordia tiene el gesto de una costura. Amsler envía de vez en cuando postales con relojes pretenciosos a personas que tal vez estuvieron allí o tal vez no. Escribe siempre 2 palabras: gracias, devuelve. No explica a qué se refiere. Los que recibieron la hora entienden. Los demás la leen como manía de viejo, y el mundo sigue. No hay estatutos ni himnos. Si hay instrucciones breves, como recados pegados en neveras, si escuchas tu nombre a mitad de la noche, no contestes, si el pasillo decide alargarse, vuelve sobre tus pasos contando despacio, si la cuerda tira sola, pon la mano y pregunta qué quiere, si te piden abrir, no abras, si te piden devolver, devuelve. Quizá la prueba de que la hora existió esté en cómo miran ahora algunos relojes los niños que no han aprendido a perder minutos. Les parecerá que el segundo salta como siempre, sin fe. No hace falta convencerles de nada, bastará con que un día, cuando el mundo se contraiga 1 milímetro, ellos sigan respirando. El relato de aquella noche no exige credulidades, exige paciencia. Los que preguntan por qué detener el tiempo se equivocan de pregunta, la útil es como devolverlo sin romper a nadie. Los que buscan héroes se quedarán sin póster, hubo manos, hubo objetos que dolían, hubo un péndulo educándose. Si alguna madrugada entre las 3 y las 4 notas que la casa hace menos ruido y que el reloj de la cocina llega a 1 minuto sin haberlo caminado, no mires al cristal para comprobarlo. Escucha si el péndulo respira. Si sientes que el mundo te pide abrir, no abras, si te pide un recuerdo, devuélvelo. En un sótano que no figura en los mapas, 7 esferas podrían estar buscando tu silencio para que Europa, una vez más, respire y vuelva.